Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a continuar. La semana pasada les di lo que iba a venir esta semana y el día de hoy va a ser una prédica diferente porque no les voy a enseñar de la palabra, les voy a presentar la palabra, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes tienen dudas, tienen incertidumbres, a veces hay cosas que no entienden de la Biblia y eso impide que puedan crecer más en su crecimiento. Entonces el día de hoy pretendo darle todas las herramientas necesarias para que puedan conocer su Biblia y usarla eficaz y eficientemente como dice su palabra, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, debemos entender, completa los propósitos de Dios. Su palabra es el único libro que puedes encontrar en todo el mundo que tiene la habilidad de transformar a las personas y de traer vida. He escuchado la frase de que la gente no cambia. Posiblemente la gente puede crecer, puede mejorar, pero la Biblia es la única que puede transformar completamente. La Biblia es la única que trae vida, que nos abre los ojos. Y lo triste es que a veces toma más tiempo como resultado de nuestra inexperiencia en manejar la escritura, de que esta vida pueda ser sembrada en nosotros. Yo sé que Dios siempre tiene sus tiempos, sus procesos, pero también el proceso en nuestra vida depende de nuestro deseo de crecer, ¿no? Entonces, hablaba la semana pasada de lo importante de la palabra de Dios y qué es lo que pasa cuando no le damos la importancia o el centro de nuestra fe. Entonces, cuando sabemos cómo interpretar la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser impactadas por Dios mucho más rápido y mucho más significativamente, ¿no? No importa, han escuchado muchas veces la frase que no importa cuántos años tienes en Cristo, sino cuánto es la práctica que tienes, cuánto es lo que aplicas de la palabra, lo que te lleva a la madurez en Cristo, ¿no? Entonces, todas las ciencias, debemos entender algo, todas las ciencias tienen métodos y reglas que las gobiernan, ¿ok? Sabemos las matemáticas, la biología, cada una de las ciencias que existen, tienen reglas y métodos, y la interpretación bíblica no está fuera de esto, ¿ok? Es muy importante. Hay reglas que deben seguirse para entender las escrituras correctamente, y la ciencia de la interpretación de la palabra se conoce como hermenéutica. A ver, repítanlo conmigo. Hermenéutica. Suena como llantas, algo que tenga que ver con neumáticos, pero en realidad es como este método para poder interpretar las palabras. Entonces, todo lo que les voy a hablar de hoy, yo les titulo el mensaje de hoy Conociendo la Escritura, y les voy a hablar básicamente de eso, de la hermenéutica, los fundamentos de la hermenéutica, ¿ok? Entonces, quiero que entiendas algo, que nosotros tenemos un encuentro directo con Dios cuando abrimos nuestra Biblia. Sí, a veces no vamos a sentirnos emocionalmente, que está la presencia de Dios llenándonos, y a veces sí, pero siempre que tú estás con la palabra de Dios, tienes un encuentro con Dios mismo, ¿ok? Porque las palabras de la Escritura vienen de Dios mismo, ¿ok? Como Dios es verdad, entonces puede haber solo un significado original de lo que quiere decir el texto bíblico. ¿Qué quiere decir? La Biblia, eso es muy importante, no está sujeta a una interpretación personal, ¿ok? No quiere decir que la Biblia dice esto, para mí quiere decir que, y para esa persona puede querer decir otra cosa, pero para mí quiere decir, no, Dios siempre es el mismo y hoy por siempre, y lo que Él considera verdad está en los términos de Dios. Entonces, una regla general de hermenéutica es que la Biblia se interpreta con la misma palabra de Dios. El contexto completo de la palabra de Dios explica la palabra de Dios en sí misma, ¿ok? Entonces, puedes decir algo que no entiendes, ¿ok? ¿Qué dice el resto del consejo de Dios en su palabra? ¿Ok? Entonces, la verdad no cambia. Eso es muy importante porque ahora, como estamos en una sociedad que está en contra de todo lo que nosotros consideramos correcto. Ya de hecho la moralidad ya no tiene un sentido de bueno o malo, ahora ya es perspectiva, ¿no? De hecho hasta hay gente que dice, sobre todo las mujeres, ¿no? Pues abraza tu oscuridad y la única manera en que vas a superar eso es pues dejándote ir por todo esto negativo, ¿no? Ya no hay una cosa directa de la moralidad, de lo bueno, de lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Ya todo depende de la experiencia de cada quien y de lo que cada quien crea que es correcto o incorrecto. Pero quiero que entiendas algo. La Biblia no cambia.
la verdad no cambia. Si tú puedes creer que puedes volar, aviéntate de un edificio y la ley de la gravedad te va a decir la verdad, que no puedes volar. Obviamente hay reglas por encima de esto, ¿no? Pero yo quiero que entiendas eso, lo que significó para su primera audiencia hace miles de años, significa lo mismo para nosotros. No mentir es no mentir. No robar es no robar. Quiero que entiendas que nuestras circunstancias son diferentes, entonces pueden causar una aplicación diferente, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que hablan acerca de la guerra, ¿no? Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te pasará nada. Por ejemplo, no estamos hablando del sentido literal de lo que ellos vivían, pero ellos literalmente en tiempos de guerra caían 1000 y 10,000 a su lado, ¿no? En la guerra. Entonces no vivimos en tiempos así, pero podemos entender el concepto de lo que quiere decir, ¿no? Y poder aplicarlo entonces a nuestras circunstancias, pero nunca va a cambiar lo que significa el texto en sí mismo, ¿ok? ¿Están todos conmigo? ¿Ok? ¿Están listos para aprender de hermenéutica? ¿Ok? Entonces, esta es la Biblia. Y la Biblia tiene una interpretación específica que se da de acuerdo otra vez al consenso completo de la palabra. Y también tenemos que entender lo que es lenguaje literario. En teoría, si estudiaste hasta niveles de prepa y en la universidad, según las áreas de especialización que tienes, todos vemos los tipos de lenguaje literario. ¿Te acuerdas de los poéticos, ¿ok? Los descriptivos, los biográficos, todo este tipo de conceptos literarios? A pesar de que la Biblia es un libro sobrenatural, se escribe con los mismos sistemas literarios de cualquier otro libro. Y eso es muy importante que entendamos. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo Salmos, estoy leyendo Eclesiastés, estoy leyendo Primera de Reyes. ¿Qué es? Es un libro que está redactando lo histórico, es un libro que está hablando en lo poético. Entonces, en base a eso, podemos tener la interpretación correcta, entendiendo el lenguaje literario que está hablando ese libro de la Biblia y el contexto. Entonces, vamos a empezar. Primera, lo más importante de la interpretación, para mi parecer, siempre tienes que regresar a esto, es la interpretación gramático-histórica. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Y por qué lo dijeron? ¿Ok? Tú puedes ver un ejemplo de esto. Hice algo muy similar en esto en la palabra del año. Cuando yo dije la palabra del año, vimos una palabra que era profética, muy específica, y entonces me tuve que ir a estudiar en por qué estaban hablando de esto, ¿no? Y qué quiere decir para ellos lo que estaban diciendo. Entonces podemos entender el proceso de Dios. Pueden checarlo, les puede servir mucho para tener un énfasis en este tipo de interpretación. Entonces, para encontrar el significado, tenemos que seguir este formato gramático histórico. ¿Qué es lo que el autor del texto quiso decir cuando lo escribió? Okay. Ahora lo aplican a diferentes cosas. Es que dijo esta palabra y lo aplicamos a un contexto presente que no tiene nada que ver con la intención del autor que lo escribió. No, ¿por qué lo escribió a su audiencia original? ¿Ok? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue la necesidad? ¿No? ¿Por qué escribió esto a estas personas? No, eso es muy importante, sobre todo voy a hablar más adelante del contenido explícito de la palabra de Dios, que la mayoría se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, eso nos va a evitar caer en el peligro del subjetivismo, ¿ok? Es que a lo mejor quiso decir esto, o a lo mejor está hablando de esto, ¿no? A veces podemos negar la verdad en sí misma al agregar un subjetivismo, no entender la intención del autor y las personas a quienes se está escribiendo, ¿ok? Si ignoramos la intención del autor, la Biblia puede significar lo que sea que queramos, y es lo que hacen muchas personas, ¿ok? Si no entendemos el autor, yo puedo leer algo y tomarlo, afianzarlo a mi vida y que no tiene nada que ver con el contexto, no tiene nada que ver con la intención del autor, ¿no? Entonces podemos caer en varias trampas, ¿no? Las divisiones en la iglesia vienen de esto, del subjetivismo bíblico, ¿ok? Toda la barbaridad que se usó y que en el nombre de la palabra de Dios en siglos anteriores, porque tomaron un versículo y lo llevaron a cabo sin entender el contexto de la palabra completo, ¿no? Hay gente que toma una parte y todo lo demás lo bota, ¿no? Entonces es muy peligroso. Las divisiones, las sectas, como los mormones, los testigos de Jehová, que salieron del cristianismo,
están en esto, tomaron una escritura, después tomé una escritura subjetivamente y añadieron una verdad a esto, hicieron una doctrina fuera de la palabra. En base a eso te podemos dar más detalles, y el maestro Milton tiene unas enseñanzas buenísimas en esto también, ¿no? Y aún me atrevo a decir que las denominaciones cristianas son subdivisiones de la iglesia cristiana por causa del subjetivismo, ¿no? Y ahora tenemos una moda, sobre todo en Estados Unidos, y recuerden que lo que va a Estados Unidos baja a México en diferentes generaciones. Ahorita está la prosperidad era popular en los 90s y los 2000 en Estados Unidos, esta falsa doctrina, y ahora está súper popular en México, ¿no? Yo creo, y lo que ahorita está pegando Estados Unidos fuertísimo es el deconstructivismo, que quiere decir que toda la palabra es subjetiva a mi perspectiva. Aún puedo desacreditar la palabra si no me agrada lo que dice la palabra. Y aún así, poder seguir diciéndome cristiano, seguir diciendo creer en Cristo. Entonces imagínate, ¿no? Hasta dónde llega el subjetivismo en esto. A mí no me gusta lo que dice Pablo de las mujeres, lo voy a quitar. No, a mí no me gusta lo que dice Jesús aquí, que toma tu cruz, entonces eso significa que debo de abrazar la idea de la cruz, no precisamente sufrir, ¿no? Todas esas ideas son muy peligrosas, y sobre todo la transgiversación de las escrituras son prueba de esto. He escuchado a alguien que usa las escrituras para atacarle, pero está completamente fuera de contexto, ¿no? Entonces, muy importante, y yo quiero que leamos 2 de Timoteo 2:15, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, ¿ok? La interpretación bíblica tiene que entender el contexto histórico, contexto geográfico, dónde estaban estas personas, contexto espiritual y también la inspiración que puede dar a nosotros sin lo contextual, ¿ok? Es muy importante, hay que cuidar mucho el reduccionismo. ¿Qué quiere decir el reduccionismo? Que creamos una verdad absoluta sin todo el contexto en los otros libros o versículos, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos y algunos son polémicos, como el simple hecho que yo esté parando aquí enseñándote, ¿ok? Eso es algo que se ha debatido por mucho tiempo. Tenemos que entender la autoridad intencional del autor. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos de orar: Señor, danos el espíritu del autor, no solo sus palabras, no solo lo que tiene que decir, porque a veces nos enfocamos solo en lo que dice y lo hacemos una ley de imposición, de manipulación. Y en eso se convirtieron los fariseos. Ellos conocían la palabra de un pie a otro, pero nunca tenían el espíritu del autor y mucho menos el corazón de Dios en esas escrituras, ¿no? Entonces, las personas que yo conozco que son más soberbias en cuanto a lo que saben de Dios son las personas más legalistas y que carecen más de las esenciales del amor de Dios: el amor, la paz, la misericordia, ¿no? La bondad, la templanza, todos estos frutos del Espíritu. Entonces, siempre debes de entender esto, la importancia del método gramático histórico en su insistencia es la interpretación literal, ¿ok? Literal, y ahorita voy a decir, hay cosas literales que no debemos tomar literales, por eso en lo literal debemos de entender qué tipo de lenguaje estamos usando, qué tipo de lenguaje literario. Eso se refiere también lo que es lo literal, ¿ok? Demanda que tomemos en cuenta las diferentes formas de la literatura en cuanto leemos la Biblia, ¿ok? En la Biblia un sustantivo es un sustantivo y un verbo es un verbo, y lo interpretaríamos como lo haríamos cualquier otra forma de la literatura, ¿ok? Entonces, todos están conmigo con esto, gramático histórico, ¿ok? Vamos al primero. Quiero hablarte de las formas básicas de la literatura bíblica. Primero, quiero hablarte del lenguaje fenomenológico. Suena casi como un trabalenguas, ¿no? Lenguaje fenomenológico. Este lenguaje describe cómo las cosas parecen de acuerdo a nuestra perspectiva y no necesariamente están estableciendo un hecho científico. Muchas personas desacreditan la Biblia porque no entienden este principio bastante fundamental, ¿ok? Por ejemplo, al decir que el sol sale para buenos y malos, a menos que entendamos el lenguaje fenomenológico, podríamos concluir que la Biblia dice que la Tierra es el centro del universo, ¿ok?
Y eso sería una interpretación errónea. Lo que está hablando el autor es de acuerdo a la experiencia que él está viviendo, ¿no? ¿Cuántos poetas han dicho, sale el sol, se mete el sol y nunca lo cuestionas? Porque entiendes que él dice, para mí como ser humano, yo veo que el sol sale y que el sol se mete en mi perspectiva. Entonces muchas veces los autores están escribiendo algo de la manera en la que lo están viviendo. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entendamos en cuanto al lenguaje fenomenológico. Cuando entendemos que la Biblia enseña cosas de acuerdo a la apariencia, entendemos que no está diciendo que somos el centro del universo, sino que explica las cosas de acuerdo a nuestra experiencia del amanecer como seres humanos. ¿Ok? Dios nos va a explicar las cosas de tal manera que nosotros podamos entenderlas al nivel del conocimiento de la humanidad. Yo creo firmemente que hay cosas que aún no descubrimos del universo, de la creación, de las ciencias, que Dios las conoce y las tiene. Y si nos hablaran esos términos, nosotros no pudiéramos digerir lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ¿no sé si has hablado con alguien que es demasiado inteligente y que te da todos los datos de una cosa y tú dices, a ver, no te entendí nada, ¿qué quieres decir? ¿No? Ella te dice, bueno, es mucho, ¿no? Ah, ok, ya te entendí. ¿Por qué? Porque habla de acuerdo a la experiencia, ¿ok? Entonces, ya todos entendemos entonces el lenguaje fenomenológico, ¿ok? Siguiente forma literaria bíblica es el lenguaje antropomórfico, ¿ok? Este lenguaje atribuye distintas características humanas a Dios. Dios no es un humano, pero ¿cómo podemos entender a Dios? Cuando Dios nos lo ejemplifica como un padre, podemos relacionarnos con Dios, porque entendemos las características de un padre, que es protector, que es proveedor, ¿no? Entonces podemos relacionarnos con Dios. Pero Dios no precisamente es un padre, ¿no? Como tu papá, lo puedes ver como grande, con barba, su panza, ¿no? Lo que sea. No, no está hablando de esto, sino está viendo de qué manera podemos nosotros, cómo digerirlo, ¿no? ¿Cómo podemos leer algunas escrituras que dice el dedo de Dios escribió sobre una pared, ¿no? ¿Dios tiene dedo? Posiblemente no, pero es una manera en que podemos entenderlo y podemos asimilarlo, en que Dios está escribiendo algo, porque es la manera en que nosotros escribimos, ¿no? Cuando la Biblia describe las cosas de esta manera, no está diciendo que Dios tiene partes físicas como los seres humanos, porque ahí podemos ir otra vez, nos podemos ir hasta herejías, ¿no? Solo describe las cosas de tal manera que nosotros podamos relacionarlas, ¿ok? Los mormones, que es una secta, han enseñado que Dios tiene un cuerpo y como resultado de esto hay infinidad de herejías que salen de esta mala interpretación de Dios porque no entienden el lenguaje antropomórfico. Igual también, ¿no? Decimos que el Señor me cubre con sus alas. ¿Te has escuchado esto? Entonces, hablando de alas, nos estamos imaginando, imagínate un pajarito que está esperando a su mamá, llega la mamá y las alas lo cubren, lo protegen por completo. Entonces, entendemos el significado sin que quiera decir literalmente que Dios tiene alas. ¿Ok? La ciencia moderna y las matemáticas nos permiten hablar en gran precisión de acuerdo a lo que sí sabemos. La verdad, para ser entendida, no siempre demanda la precisión de la ciencia moderna. Hay verdades que son verdades, pero no te las puedo explicar con datos detallados, pero con un ejemplo claro, ¿no? Jesús eso hizo en las parábolas. Había verdades muy profundas que la gente no podía entender, entonces lo usaba con parábolas, ¿no? La semilla, por ejemplo, ¿no? El reino de Dios es como un árbol, ¿no? Que crece y que vienen los pájaros. Entonces tenemos que plantar árboles porque los árboles son el reino de Dios. Hay gente que interpreta la palabra así porque no entiende de literatura básica, ¿ok? La verdad, para ser entendida, entonces no siempre. Podemos usar aproximaciones, estimados y otros usos del lenguaje que también son correctas descripciones del universo, ¿no? Entonces tenemos Josué 10, 12 al 13, no lo quiero que lo pongan en la pantalla, no lo voy a leer, pero habla de esto, ¿no? De cuando Josué le pidió algo a Dios y le dijo que el sol se detenga y la luna y etcétera, entonces el sol se detuvo y la luna se quedó. Nosotros entendemos que el sol no se detiene como tal y la luna, sino nosotros, la tierra es la que se detiene, se detendría en este ejemplo.
¿ok? Entonces, eso es muy importante que entendamos. ¿Están todos conmigo? Sí. Ok, vamos a la siguiente, vamos a la hipérbola. ¿Qué es la hipérbola? La hipérbola es una exageración intencional usada para hacer un punto, ¿ok? No es una distorsión, muy importante, no es una mentira, sino está haciendo una declaración de un hecho, ¿ok? Un ejemplo de hipérbola le encontramos con la semilla de mostaza. Dice Jesús, y aquí está la escritura otra vez, no la voy a leer, dice Jesús, tuvieras la fe del tamaño de una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, y se hace el árbol más grande, y pueden llegar los que se encargan de la horticultura y decir, Jesús está mintiendo, porque la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña en todo el mundo. Hay semillas más pequeñas, y poner todos los datos de la proporción de la pequeñez de la semilla comparado con la semilla de mostaza, ¿no? Jesús no está hablando, no está enseñándonos horticultura. Jesús está haciendo un punto, ¿ok? Entendemos la hipérbola y pudiéramos decir que Jesús está en un error, ya que hay semillas más pequeñas. El objetivo primario de Jesús no era dar un dato preciso de horticultura, sino que el reino de Dios, que empieza muy pequeño y crece muy grande, ¿ok? Igual que la fe, empieza muy pequeña, crece muy grande, ¿ok? Imagínate cuando se acerca a Pablo y dice, no, pues, Pedro, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús, ¿qué le responde? Hasta 70 veces 7. Está usando ¿qué está diciendo? Cuenta cuánto es 70 veces 7 y es la vez que tienes que perdonar. ¿Qué está diciendo? Tienes que perdonar muy por encima de lo que tú te crees capaz de perdonar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces es muy importante la hipérbola y eso se aplica otra vez en la literatura muchísimo. ¿Por qué muchas personas no entienden el Apocalipsis, por ejemplo? ¿Ok? Porque cuando Juan estaba en su experiencia, en su visión, no sabemos, dice en algunas partes, si fue arrebatado y estuvo ahí físicamente o tuvo visiones, o hubo un conjunto de ambas, pero él empieza a narrar cosas que nosotros no entendemos porque él tampoco las entendía, eran la verdad de Dios vista desde sus propios ojos, las criaturas, los ángeles, el cielo. Entonces él usaba cosas que él pudiera entender para tratar de relacionar, y entonces no, esto está muy raro, no lo entiendo. Imagínate si todas las verdades de Dios nos las explicara con la precisión de Dios mismo. No entenderíamos muchas cosas, pero para Dios es importante que entendamos la verdad por principio, ¿sí? A veces no por precisión, porque la precisión de Dios supera nuestra mentalidad, nuestra capacidad, ¿ok? ¿Están todos conmigo? Sí. Ok, entonces vamos a la siguiente, la metáfora, ¿ok? La metáfora es el lenguaje que hace comparaciones implícitas usando una palabra o frase que ordinariamente se designa otra cosa. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 17, y otra vez quiero que pongan la escritura, no la voy a leer, pero ustedes pueden leerla. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Le está usando una metáfora, ¿ok? Hay gente que va a decir, es que Jesús está loco, porque él está diciendo que está hecho de madera y que tiene bisagras. No, Jesús está usando una metáfora muy importante porque nos está diciendo cómo se usa una puerta. Una puerta se usa para abrir, dar acceso a un lugar completamente diferente de donde estás, ¿ok? Cuando está usando Jesús la metáfora de que es la puerta, nos está diciendo que la entrada a la presencia de Dios es a través de Él. Muy parecido como lo hacen las puertas que permiten a las personas tener acceso a diferentes áreas, ¿ok? Esa es una metáfora. ¿Están todos conmigo? ¿Estás pensando? Quiero que mientras yo estoy platicando te pienses en otros ejemplos bíblicos de las metáforas, de las hipérbolas, ¿no? Ok, vamos a la siguiente, personificación. Esta se usa muchas veces, sobre todo en las lecturas poéticas. Ok, lenguaje que se usa para dar una descripción personal de cosas impersonales. Ok. Una clara ilustración está en Isaías 55:12. Quiero que la vean en la escritura. Este versículo habla acerca de las montañas cantando y los árboles aplaudiendo. ¿Ok? Obviamente, Isaías no piensa que las montañas cantan y los árboles aplauden,
porque entonces estaría en un hospital psiquiátrico, ¿ok? Sino que toma una licencia poética para expresar vividamente el tremendo gozo que va a venir cuando la gente de Dios se arrepienta y regresa al Señor, ¿no? Cuando escuchamos y vemos la naturaleza, podemos asimilarlo con acciones de gozo, que es sonidos que producirían los seres humanos de gozo, ¿no? Y muchos críticos de la Biblia tratan de leer la Biblia diferente a cualquier otro escrito, ¿ok? La leen, la desacreditan, dicen que es una mentira, porque no entienden, y si leyeran cualquier otro libro, no lo desacreditarían porque entenderían estos fundamentos, que es muy importante. A veces el pasaje es como lo que leímos de Mateo 13, 31 y 32, de la semilla de mostaza, son vistos erróneamente como un ejemplo de error de escritura. Por eso es tan importante entender el lenguaje literario, ¿no? Estas siguientes reglas son importantísimas en la hermenéutica, lo que les voy a hablar ahora, ¿ok? Yo creo que donde el dicho que dice, donde la puerca torció el rabo, ¿no? Donde las cosas empiezan a salirse de control es en estos dos, ¿ok? Estas son importantísimas en la hermenéutica para evitar interpretaciones esotéricas o místicas de la Biblia, ¿ok? Porque la Biblia habla de cosas bastante fascinantes que podemos tomarlas y usarlas de una manera bastante inadecuada. ¿Sí? Entonces voy a hablar acerca de lo que es explícito y de lo que es implícito, ¿ok? Es lo mismo que en el lenguaje coloquial, es lo mismo que usamos en cualquier libro. Hay cosas que son explícitas y hay cosas que son implícitas, ¿ok? La Biblia contiene una variedad de géneros literarios. Algunos son doctrinalmente más explícitos que otros, como las epístolas del Nuevo Testamento. Se da muchas veces enseñanza explícita. Ok, pero otra vez, enseñanza explícita, sí para nosotros, pero antes que nada para las personas que fueron el primer intento de escribirlo. Entonces, cuando entendemos el concepto gramático histórico, podemos entonces entender lo explícito de lo que está diciendo la palabra. ¿Qué quiere decir? Que las cartas que Pablo escribió son para nosotros, sí, pero en el intento de cuando Pablo las escribió, a las comunidades que las escribió, con las problemáticas que las comunidades cristianas tenían, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Hay verdades universales, como los 10 mandamientos, ¿no? Hay muchas gentes que usan el Antiguo Testamento para imponerlo en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay asuntos bastante críticos, como los tatuajes, ¿no? Como el vino, como el vestuario de las mujeres, ¿no? Donde no entendemos lo que está diciendo la Escritura o no entendemos el contexto histórico y lo queremos traer a un contexto fuera de lugar, ¿ok? Espero que entiendan eso, es muy importante, ¿sí? Entonces, hablando de eso, las narrativas y poéticas tienden a ser menos directas y didácticas, ¿ok? No puedes hacer una enseñanza sólida física acerca de cosas solamente basándote en textos poéticos, ¿ok? Eso porque, ay, no, aquí dice que yo soy como el mar, ¿no? Por ejemplo, entonces el mar es libre y va y viene, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y siempre voy a regresar a mi punto de origen. ¿Sí me entiendes cómo eso lo podemos hacer algo hasta esotérico? Pero ¿qué es lo que se está diciendo, no? Esto es muy importante, y sí quiero detenerme en esto, ¿ok? Entonces, tenemos que para que hagamos las referencias implícitas, tenemos que determinar cómo estas referencias implícitas ayudan a nuestro entendimiento, pero luego vamos a enfocarnos en lo explícito de Dios, ¿ok? Esto es muy importante, ¿ok? Vamos a ver, entonces, yo les quiero dar 2 ejemplos, ¿sí? Uno, yo lo leí cuando yo era nueva en Cristo y lo leía varias veces, mira, me chocaba bastante, ¿ok? Y eso es acerca de Dios. No que me chocaba Dios, me chocaba esta idea al leer la Biblia. Que hay varias veces en Génesis, en Jonás, donde dice que Dios se arrepintió, ¿ok?
Entonces, cuando yo leo esto, digo, ¿Dios se equivocó entonces? Entonces, ¿Dios no sabía qué iba a pasar? ¿No? Entonces, ¿puede hacer Dios llamarme y después arrepentirse de haberme llamado porque se equivocó? Entonces, ¿Dios no conoce el futuro? Ok, debemos de entender el contexto. Okay. Dios sabe todo lo que va a pasar y aún así no nos quita nuestro libre albedrío, porque está la otra parte que como Dios conoce todo y predetermina todo, aún los que van a ser salvos van a estar predeterminados, cuando la Biblia explícitamente dice que el objetivo de Dios es que todos reciban salvación, aunque Él ya sabe quiénes van a hacerlo y quiénes no por su infinita sabiduría, y eso no le quita a Dios su soberanía. ¿Ok? Pero imagínate eso, yo quiero que entiendas algo. Lo que está dando a entender el autor cuando dice que Dios se arrepintió era que la intención de Dios era moverlos a algo que él sabía entonces que iba a tener un resultado diferente. ¿Sí me entienden? No he perdido a nadie. ¿Ok? No, y vamos a es una aseveración implícita. Lo que estoy haciendo, el decir que si Dios se arrepintió, quiere decir todas estas cosas, no, entonces voy a todo el consejo de la palabra cuando dice la palabra de Dios y explícitamente que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿ok? No se equivoca, pero cuando la Biblia habla de esto, está diciendo entonces que Él sabía lo que iba a pasar, pero hay ciertas consecuencias que vienen y nos da la libertad de arrepentirnos o no, ¿ok? Y le duele, y también es algo de decir, a Dios le duele el corazón, y sabemos que el Espíritu Santo, la persona de Dios, habla de que se contrista, que le duele. Ciertas cosas hablan de este sentimiento del corazón de Dios al ver a la humanidad haciendo lo que hace. ¿Ok? Otro ejemplo de esto, cuanto a lo implícito y lo explícito, es el papel de las mujeres en la Biblia. ¿Ok? Yo no quería hablar de esto, pero yo creo que es muy importante porque yo estoy parada aquí. Y yo estoy parada aquí, va a causar en algunas personas una incomodidad porque van a lo que les dice Pablo, que las mujeres no se les permite hablar, enseñar ni tener autoridad sobre otros hombres en la iglesia, ¿ok? Sino la mujer debe aprender en silencio, con sumisión, ¿ok? Entonces tú puedes decir, bueno, pues Pablo está hablando explícitamente aquí que tú debes de sentarte y callarte, Laura. ¿Ok? ¿A quién le está escribiendo Pablo esta carta? ¿Por qué les escribió esta carta? En alguna habla a Timoteo y en otra les habla a los corintios. Recuerden que en la adoración de estos lugares paganos era a la diosa Diana, donde las mujeres no tenían ningún derecho, eran mujeres incultas, ¿ok? Y las mujeres que tenían un papel en el templo como sacerdotisas se empoderaban a los hombres, pero a través de la lujuria, había prostitución y había todo un tipo de desastres, mientras que en las religiones como más conservadoras, por así decirlo, las mujeres no tenían lugar. En Corintio pasó algo histórico que nunca había pasado en su ciudad, nunca en la vida, donde las mujeres tenían acceso, porque la Biblia también dice que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, y en este contexto es diciendo ya no hay diferencias, ¿ok? Podemos irnos también en lo que Pablo también escribe en el libro de Romanos, en el capítulo 16. Pablo está hablando de una lista de personas que son sus colaboradores en la fe. Incluye mujeres, para empezar, la persona que traía la carta, que se encargaba de darla y explicar lo que significaba, era una mujer, ¿ok? Entonces Pablo habla de diferentes mujeres que tenían funciones importantes en la iglesia. Tenemos el caso de Priscila y Aquila, eran un matrimonio. Y primero Pablo se dirige a Priscila y luego a Aquila. Y era tan importante la misión, la función de estas dos personas y de esta mujer, que Pablo les encarga discipular a Apolos. Y como ustedes, si leen la escritura, se encargan de ver, podrán ver que Apolos era un gran hombre que predicaba y que muchas personas lo comparaban con Pablo. ¿Ok?
Tenemos en el Antiguo Testamento que había mujeres que se levantaban para liberar a una nación. Tenemos el caso de la profetisa. Tenemos el caso de Ruth, el caso de Esther, el caso de tantas mujeres en la palabra que profetizaban, se les llamaba profetisa, es el sinónimo femenino de profeta, profetiza, y aún Pablo también habla en el Nuevo Testamento acerca de una familia que había hijas y todas profetizaban, ¿ok? Entonces, no podemos agarrar una sola sección de la palabra sin estar en todo el contexto, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que cualquier mujer tiene la capacidad de enseñar, pero una mujer capacitada y llamada por Dios sí puede hacerlo, si está en sumisión con su esposo, ¿ok? Aunque la Biblia también dice, sométanse unos a otros, quiere decir que no solamente las mujeres someten a los hombres, sobre todo aquellos que están en tu autoridad, con el caso de tu esposo si estás casada, el caso de tu padre si eres soltera, pero también habla acerca de un sometimiento mutuo de todos aquellos que nos llamamos creyentes, ¿ok? Entonces, una doctrina que se infiere de un solo texto no puede ser verdad si contradice la enseñanza explícita o implícita de otros textos, ¿ok? Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si es que una mujer no debe pararse en un púlpito para enseñar, escuché una vez esto, ¿ok? Los púlpitos no existían en el Antiguo Testamento. Si una mujer no tiene la capacidad de enseñar en ninguna manera, tampoco debería estar con los niños. Y en iglesias que profesan que una mujer no debe enseñar públicamente, son maestras de ministerio de niños. Porque el púlpito es una obra creada para poder traer atención y el simbolismo de la importancia de la predicación, pero no fue algo que está explícito en la Biblia, nunca se habló en la Biblia de un púlpito, ¿ok? Y mi posición aquí debe estar sujeta, entonces, a mis líderes y a mi esposo, ¿ok? Entonces es muy importante que entendamos todas estas cosas, que podamos ponerlas en práctica, todo el consejo de la palabra, ¿no? La Biblia dice esto, sí, y debemos de hacer caso, y también dice esto, y toda la sabiduría de la Biblia viene en una sola cosa, ¿no? Es como hablamos de los enemigos de la fe, hay que matar a los enemigos de la fe. Ahí dice que hay que destruirlos. En el Antiguo Testamento pues dice Jesús que nuestras armas son diferentes, son poderosas en Dios y útiles para destruir fortalezas, y nuestras armas son la oración. La Biblia nos llama a perdonar. La Biblia nos llama a amar a nuestros enemigos, ¿ok? Entonces no podemos tener un solo consejo de la palabra sin toda la palabra en sí mismo, ¿ok? Entonces tú puedes decir, wow, entonces ¿qué rayos? ¿Cómo le voy a hacer si no me sé la Biblia? Empieza a leerla. Y es bien importante que tomes en cuenta la herramienta que nos da el Espíritu Santo, que es su llenura y su sabiduría, ¿ok? Entonces quiero hablarles acerca de las herramientas para el estudio de la Biblia, ¿ok? No los voy a dejar solamente con todo esto, vuelve a leerlo. Yo voy a pedir tal vez a la iglesia, al pastorado, que tal vez puedan tener ustedes estas notas disponibles para que puedan estudiarlas y leerlas. Y por qué no, cuando leas la Biblia digas, wow, esta es una hipérbola, wow, este es un libro poético, ¿no? Este es un libro íntimo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera herramienta de estudio de la Biblia? La Biblia. Hay muchísima gente que lee todos los libros del mundo que le enseñan a interpretar esto. No puedes aprender la palabra a través de los ojos de alguien más. Debes de aprender la palabra a través de lo que está en ti y de lo que Dios quiere revelarte a través de su palabra. Sí, es muy importante. Algunas traducciones pueden ser más entendibles que otras. La traducción en español más popular que hay es la Reina Valera 60, aunque usa palabras muy rebombantes, espero que haya dicho el término correcto, o sea, muy complicadas, ¿no? Muy profundas, que ya no usamos en esto. Entonces, lo puedes entender, sí. A mí me gusta mucho la Reina Valera, esta es mi base. Ahorita les voy a explicar por qué. Y la segunda que me gusta más, he leído traducción del lenguaje actual. Eso es muy buena porque entonces habla de una manera que tú entiendas. Y la segunda, esta es mi Biblia que acabo de comprar hace poco, el año pasado, y esta es mi Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente porque
no cambia mucho lo que dice la Reina Valera en las palabras, pero la enriquece bastante con un lenguaje que puedo entender y que enriquece aún más mi entendimiento de la Reina Valera 60. Aquí tengo mi Reina Valera 60 y esta Biblia no solo está en español, está también en inglés. Tengo mi Biblia bilingüe porque por la gracia de Dios me ha tocado también enseñar en otros idiomas, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces la Biblia, estas traducciones de la palabra de Dios, porque, es que la Biblia cambia, es que cada quien hace lo que quiera, no te la creas, ¿ok? Toda la palabra de Dios son traducciones directas de textos originales del hebreo, del griego, del arameo, donde fueron originalmente escritas. Pero lo que es bien importante y que quiero que sepan es porque alguien dice, es que esas Biblias les agregaron, esas les quitaron, es que esas Biblias no son correctas, esa versión no es correcta y esta sí es correcta. ¿Cómo saber qué versión de la Biblia leer y qué es correcta? No porque yo te diga, aunque ya te dije mis versiones y te puede servir, gloria a Dios, pero es porque yo te diga, fíjate lo que pasa. Hay 3 maneras en que se traduce la Biblia de los idiomas originales. ¿Ok? Y eso lo supe hasta hace recientemente, o sea, unos años apenas. Está la traducciones que vienen palabra por palabra, que es la Reina Valera, ¿ok? Palabra por palabra, ¿ok? Está pensamiento por pensamiento, y aquí tengo una palabra de que pensamiento por pensamiento, que es la traducción nueva, versión internacional. Pensamiento por pensamiento, y luego está en la Biblia de paráfrasis, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Es una traducción, palabra por palabra, intenta traducir cada palabra griega o hebrea a su correspondiente palabra en español, ¿ok? Sin embargo, algunos consideran que una traducción palabra por palabra es más difícil de entender porque tienes que leer algo, luego te quedas clavado en algo y no lo entiendes y puede ser que el contexto no te lo dé completo, ¿ok? Por eso a veces te cuesta trabajo leer la Reina Valera, sobre todo cuando se trata de figuras retóricas que no se usan en la cultura moderna, ¿ok? La Reina Valera es un ejemplo de esto, que para mí me gusta mucho la traducción viviente porque hacen muy buena traducción en esto, ¿ok? Entonces, las traducciones de pensamiento a pensamiento buscan expresar el significado de cada oración o párrafo del idioma original, ¿ok? Es una manera muy sencilla de entender, pero ojo, el caso de la nueva versión internacional no está traducido palabra por palabra. Entonces puede cambiar unas palabras por otras porque te quiere dar lo que quiere decir, pero no lo que está diciendo, ¿ok? Estas palabras, este tipo de Biblias son muy buenas si quieres estudiar un capítulo en una palabra por palabra, luego pensamiento por pensamiento para profundizar en lo que quiere decir algo. Pero yo no te recomiendo este tipo de traducciones como tu base de la Biblia, ¿ok? Eso es muy importante. Sí, entonces, lo hacen, es más sencillo de entender, es más actualizado, no tienen la obligación de traducir cada palabra, por lo tanto, este tipo de traducciones no deben utilizarse exclusivamente para estudio doctrinal, sobre todo. No puedes sacar tu doctrina de una palabra, de una traducción pensamiento por pensamiento, ¿ok? La más conocida, nueva versión internacional, ¿ok? Y después tenemos la traducción parafraseada. La parafraseada tiene como objetivo principal transmitir la Biblia en el lenguaje de una manera mucho más sencilla y fácil de entender, sin importar las expresiones literales o incluso las ideas de los idiomas originales. Ahora tú entiendes cómo yo tengo un problema con este tipo de interpretación, ¿ok? Puedes tener una idea, pero tú te puedes ir con tu idea y aquí depende de los autores, pueden meterle, como tienes esta libertad de traducción, pueden meterle sus propias ideas a lo que está diciendo la palabra y como no están usando palabra con su traducción literal, puede ser también tomen alguna licencia poética, por así decirlo, donde dejen márgenes mucho más amplios para ideas religiosas que pueden ser personales, ¿ok? Entonces es la Biblia. ¿Qué tipo de Biblia tienes? ¿Cuál es la traducción que tienes? Es importante. Si no tienes, te invito a que compres una. Yo te di las que a mí me gustan más, pero hay algunas buenísimas. E investiga cómo es esta traducción palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, o es parafraseada, ¿no? Creo que hay una que hasta creo que está rapeada. Literalmente es como un rap, ¿no?
creo que es la Biblia de Pasión, la Biblia de la Pasión es una versión en inglés. Entonces tenemos primero la Biblia. Segunda herramienta de estudio, tenemos las concordancias. Yo no tengo una concordancia porque antes las imprimían y las concordancias estaban así. No, sí tengo una. Aquí está mi Biblia de concordancia. Ok, es mi Biblia, no es de referencia. Las concordancias, escúchame, te ayudan a encontrar la localización de un versículo bíblico. Si conoces una parte de lo que dice, también te ayuda a encontrar un tema a través de toda la Biblia y las partes que hablan al respecto. Y hay muchas impresas que son como así. Yo creo que están casi del tamaño del libro de cómo entender a una mujer. Las concordancias son gigantes. Esta es una libra de concordancias, pero también es de referencias que son muy similares. Okay, concordancia es increíblemente largo porque piensas en una palabra y te da todos los versículos donde viene esa palabra o una idea, ¿no? Todos los versículos en toda la Biblia. Entonces tengo aquí, por ejemplo, mi Biblia Thompson. A mí me encanta esta Biblia. Tomé un curso, lo tomamos hace varios años, Natán y yo. Fue un curso de fin de semana donde todo el día estábamos en el curso. Toda la noche teníamos que preparar una presentación de un versículo bíblico y eran hojas y hojas y hojas porque para poder hacer este ejercicio después podíamos enseñárselos. Está buenísimo. Yo creo que en un versículo hacía cerca de 10 a 20 hojas de escritura para poder explicar lo que estaba diciendo. Y aquí te habla acerca, por ejemplo, cada versículo te habla, por ejemplo, concepción y te vas a la idea de concepción. Estoy aquí en San Mateo 1, por ejemplo, de cómo Jesús nació y va a todas las referencias y las concordancias donde se habla acerca de la concepción de Jesús y tal vez concepción de algunas otras personas y lo que hizo Dios, ¿no? Entonces, compromisos matrimoniales, por ejemplo, habla de José y María y cómo eran en ese tiempo y te da todo un contexto de lo que dice la Biblia en esa idea específica, ¿no? Entonces, son buenísimas si quieres meterte en un tema específico, si quieres estudiar algo libro por libro para entenderlo. Eso, lo que te decía, una idea en la totalidad de la palabra de Dios. Ok, eso es buenísimo. Entonces, está el diccionario bíblico en internet que te da definiciones y también tienen atlas de mapas. Les quiero enseñar los mapas, porque recuerden que cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios, debemos de entender también el contexto geográfico. ¿Dónde estaban? ¿Cómo vivía esta gente? ¿No? Estaban en tiempo de hambre, ¿no? ¿Por qué el maná era tan importante? ¿No? Este tipo de cosas son muy, muy buenas, ¿no? Entonces, yo sí te recomiendo, en serio, terminando el servicio hoy o ahí estás viéndolo en línea, compra una Biblia de estas. La Thompson es buenísima. A nosotros nos salió casi como un regalo, pero nos costó aprenderla. Pero la verdad me sirve mucho. Entonces dices, ay, Laura, ¿cómo sabes tanto de la palabra? No sé, en mi estudio lo que dice la palabra, ¿no? He leído bastante acerca porque amo la palabra, ¿no? Entonces, está en la Biblia de los comentarios y aquí tengo esta Biblia, ya se la había enseñado. Les digo, no la leo tanto porque es nueva versión internacional, aunque he leído nueva versión internacional, pero la Biblia con comentarios es una Biblia que, bueno, quiero que entiendas, la Biblia tiene una autoridad infalible, ¿ok? En la iglesia. La Biblia está sobre cualquier idea, cualquier persona pueda decir, ¿ok? Pero hay personas de Dios que han estudiado la Biblia y que Dios les ha revelado cosas y han escrito lo que Dios les ha revelado acerca de la Escritura, cómo lo han aplicado ellos a su vida. ¿Ok? Entonces, una Biblia con comentarios es muy importante porque puedes aprender de hombres y mujeres de Dios. En el caso de la Biblia Thompson, también tiene comentarios. Se llama Biblia Thompson porque Thompson leyó la Biblia y se encargó de hacer todas las referencias que les digo, todas las concordancias y aparte se puso a hacer enseñanzas de todo lo que aprendió. Yo creo que este hombre vivía en la Biblia, o sea, no tenía tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es importante que una Biblia con comentarios porque nos ayudan a ver lo que la iglesia ha aprendido acerca de la Escritura. Esta, por ejemplo, es una Biblia que se llama El poder de una mujer que ora, ¿ok? Y la mujer se llama Stormy O'Martian y como puedes ver, mira, yo puedo abrir el Salmos y aquí me enseña cómo orar los Salmos. Esta Biblia se enfoca en los Salmos. Al inicio de la Biblia, habla de cada libro de la Biblia, viene una idea de lo que es, de lo que es la Biblia y cómo orar ese libro de la Biblia, ¿no? Que podemos aprender y cómo orarlo. Y también tiene enseñanzas o comentarios
acerca de lo que estás leyendo en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, aquí, en base a lo que estamos leyendo en Segunda de Reyes, aquí dice, usted tiene un propósito importante y lo puedes leer, ¿no? Entonces, eso enriquece bastante todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Qué libro leo primero? Gente en la Roca tenemos ayuda donde te puedes meter a la página y tenemos qué libro leer, qué capítulos leer, todo día por día para que puedas leer la Biblia en 3 meses, 6 meses o en un año. Y bueno, yo quiero terminar con todo eso porque soy bien rollera. Otra vez, me aventé un buen desafío al poner todos estos términos en una sola enseñanza, pero quiero que entiendas algo, que aún con todas estas herramientas, la obra del Espíritu Santo es la que nos revela, o para algunos les gusta más la palabra, nos ilumina el camino del significado de la palabra para nosotros, sobre todo. La información nunca va a ser suficiente si no implica una transformación. La palabra mata, pero el Espíritu vivifica, dice eso también la Escritura. No es que tanto sabes de la palabra, sino que tanto la predicas y la vives. Entonces yo quiero orar por ti, pero quiero lanzar un desafío. Quiero lanzar el desafío de meterte en la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que aquí nadie sabe nada de la palabra de Dios. Posiblemente esto ya lo has estudiado, pero yo quiero que el Señor y que el Espíritu Santo avive un fuego nuevo por su palabra en ti. Y si tú estás dispuesto a meterte, a empaparte de la palabra de Dios, yo quiero orar por ti. Si no estás seguro, yo quiero orar también para que el Señor te pueda dar este deseo. Dice que Él pone el querer y el hacer, ¿no? Y no solo hacerlo, tal vez tú conoces mucho de la palabra, pero no la has aplicado. Que el Señor te dé la fe que necesitas para poder aplicar la palabra de Dios. Pero es esta persona, quiero que te pongas de pie, te comprometas con el Señor y por favor ya cómprate una Biblia decente, por así decirlo, ¿ok? Y pues vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú mismo hablándonos cada vez que abrimos este libro maravilloso. Danos la sabiduría para quitar el orgullo humano, las instituciones humanas, las intenciones secundarias al leer tu palabra y solo leerla por lo que es, la verdad, sin alterarla, sin justificarla, sin minimizarla, sino aceptarla tal y como la dices, Señor, porque queremos ser más como tú. Yo oro por cada persona que está comprometiendo de verdad a estudiar tu palabra, que este va a ser el principio de muchas obras maravillosas sobre su vida, sobre su familia. Y gracias por todo lo que haces y lo que vas a hacer a través de tu palabra, y que tus propósitos están aquí escritos, están disponibles para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga.